Hola mi comunidad fanfictera, hoy les traigo un nuevo cap de esta increíble teoría. QHPS si fuera el transmigrante de Indra. La teoría me pertenece a Bennistoxin. Esta teoría está prohibida las escenas de Lemon, así que no las esperen, ya que YouTube puede infringir mi contenido y canal. Link de la teoría de Wattpad en el prólogo. Sin más, comencemos. Cap 91. El Triexa Issei apareció en mitad del campo de batalla con lanza sagrada en mano. Este respiraba de una forma un tanto agitada, su ropa estaba llena de polvo o ceniza. Los soldados no tardaron tiempo en notarlo, uno se lanzó contra él sin prestarle atención al arma que empuñaba. El castaño sin siquiera dudar movió su lanza en un instante y de un segundo a otro la cabeza del soldado había salido volando, para que luego el cuerpo de este se desintegre por el poder de la lanza sagrada. Issei levantó la vista un segundo, ya no habían tantos soldados como antes, el poder de las facciones había abrumado por completo a los soldados de Clipot, o bueno, eso sería lo que le gustaría decir. Detrás de todos los soldados se encontraba la fuente de los miedos de Issei, un ser inmenso y horrendo, con cabezas de diferentes seres mitológicos, animales y cualquier bestia de pesadilla que se te pueda ocurrir. Su cuerpo no se quedaba atrás, por supuesto, cada parte de él era diferente, cada una más fea que la otra. Esta era la bestia del apocalipsis, el Triexa, y su poder era abrumador. Issei, murmuró Rías detrás de él. Issei giró su cabeza para mirarla, solo para que una gota de sudor bajara por su sien al ver cómo le volaba la mitad del cuerpo a un soldado que intentó atacarla por un costado. ¿Dónde está Rizebim? Muerto, respondió sin pelos en la lengua. Este suspiró con cansancio, apartó su vista de Rías y volvió a ver a la bestia del apocalipsis. Es más horripilante de lo que pensaba, murmuró el castaño para sí mismo. Sí, es genial, dijo mientras aparecía repentinamente Azazel. Rías e Issei lo voltearon a ver. ¿Qué? Ambos jóvenes suspiraron. Azazel soltó una risita. De repente su expresión se volvió seria. Ahora en serio, en términos generales Rizebim quedó como un problema secundario. Por mucho que me alegre que el bastardo esté muerto, tenemos un gran problema por su culpa. Ellos voltearon a ver a la bestia. TCH, incluso después de muerto aún nos pone en problemas. El castaño mencionó con cierto odio en su voz. No podía disfrutar el matar a ese bastardo porque incluso después de muerto este les dejó algo peor. ¿Qué podemos hacer? La pelirroja preguntó mientras se cruzaba de brazos. Ella estaba realmente preocupada por toda la situación en la que se encontraban, incluso si no podían notarlo por sus expresiones. En el interior estaba nerviosa, temía perder a sus amigos, a su hermano, a Issei. Azazel miró a Rías un momento, el viejo se quedó pensando, tenía una idea de lo que, pero decírselo a Rías no sería la mejor idea de todas, aunque ahora que estaban en mitad de una guerra poco importaba lo que ella pensara. Tenemos planeado sellar al Triexa nuevamente. ¿Y cómo piensas hacer eso? Issei preguntó con una ceja alzada. Si incluso Dios murió haciendo eso, ellos no tenían muchas posibilidades que digamos. Azazel suspiró. Lo sé, los líderes de las facciones, dioses, y los más poderosos nos vamos a sellar junto al Triexa, y sin una pizca de tacto reveló la solución al problema. Entendido. Issei habló antes de que Rías pudiera siquiera decir algo. El castaño miró al caído con un rostro estoico. ¿Pero cómo piensan hacer eso mientras ese monstruo está ahí destrozándolo todo? Issei entrecerró los ojos. Azazel abrió la boca para decir algo, sin embargo Issei lo detuvo. No lo sabes, ¿verdad? Entonces yo lo haré, tengo el poder para frenarlo. Es demasiado peligroso. Si te mueres, Sirceps me matará por dejar viuda a su hermanita. Issei rodó los ojos ante lo dicho por Azazel. Este se encogió de hombros y suspiró. ¿Es en serio, chico? Con nosotros fuera tú serás el único que podrá mantener todo esto a flote. Lo más probable es que te conviertas en un Mao. Tanto Rías como Issei abrieron los ojos sorprendidos por toda información. Incluso Sirceps tiene pensado heredarte su título de Satán Carmesí. No pienso disfrazarme de Power Ranger. La cara estoica del castaño hablaba por sí sola. 5 Tú te lo pierdes. Azazel se burló. HMP, nada de lo que me digas me hará cambiar de opinión. Si ustedes piensan sacrificarse, entonces lo mínimo que yo puedo hacer es darles la oportunidad de llevar a cabo su plan. El castaño bufó antes de sonreír. Y no se preocupen ustedes dos, voy a sobrevivir. Rías lo miró por unos segundos antes de apartar la mirada. Azazel intentó detenerlo, sin embargo Issei ya había desaparecido utilizando el Kamui 1. Pensaba que eres del tipo que no hacía estupideces, compañero. La voz de Drake llegó a los oídos de Issei. Este se encontraba sobrevolando el cielo justo encima del Triexa. El castaño bufó. Solo haré lo que tengo que hacer. Issei sonrió. Además, ¿no te gustaría que me recordaran como el Sekiryuutei más fuerte?
Estoy seguro de que eso le daría varios puntos extras a tu leyenda. El castaño se burló cuando el dragón celestial gruñó, él sabía perfectamente que esta era la peor idea que había tenido en su vida. Este miró su mano, ahí estaba la lanza de Longinus, no sabía con exactitud si podría utilizarla cuando activara el Susanoo, pero valía la pena intentarlo. Issei se tronó el cuello, estaba a punto de combinar dos técnicas que probablemente lo dejen medio muerto luego de que todo esto termine, eso sí no muere antes. Yo aquel que despertara, la armadura del Sekiryuute y lo rodeo, estaba a punto de recrear la combinación de Kurama y el Susanoo de Naruto pero con su forma de dragón, y por si fuera poco intentaría utilizar la lanza de Longinus al mundo tiempo, esto de verdad era una mala idea, la bestia del apocalipsis destrozaba todo a su lado, los soldados de las facciones intentaban detener el paso de la bestia, sin embargo por más que lo intentaran era un trabajo imposible, no tenía sentido luchar, la bestia los estaba destruyendo sin esfuerzo y ni siquiera un rasguño habían conseguido hacerle, pero la esperanza regresó, de una forma algo grotesca. Un gran dragón rojo con una armadura azul de chakra en su estado más puro cayó desde el cielo mientras sostenía una lanza, con esta atacó a la bestia del apocalipsis consiguiendo hacer que dé un paso hacia atrás. El dragón se paró en dos patas viendo a la bestia. Ustedes solo imagínense que es un puto dragón con armadura y una lanza y ya está. No sé dibujar así que así se queda XD. 2 La batalla final había empezado, Cap 92. Batalla contra el apocalipsis. Los soldados de ambos bandos se atrincheraron en sus sitios buscando resguardo ante la batalla de los dos colosales seres que se encontraban luchando en ese momento, dentro de la Juggernaut Drive. Issei estaba casi llorando de dolor, no esperaba que fuera tan difícil mantener esa forma, pero bueno, ya no había marcha atrás. El dragón con armadura de Susanoo se lanzó hacia adelante para golpear al Triexa, la bestia del apocalipsis gruñó cuando sintió el golpe en una de sus cabezas, sin embargo, rápidamente se recompuso y golpeó a Issei con los cuernos de una de sus cabezas. El dragón fue empinado hacia atrás por el golpe, sin embargo, antes de caerse este se apoyó con su lanza en el suelo, para luego recomponerse, darle una vuelta a la lanza y golpear al Triexa con ella en el pecho, empujándolo cientos de metros hacia atrás y tirándolo al suelo. Issei iba a volver a lanzarse contra el Triexa, sin embargo, este levantó una de sus cabezas y abriendo su boca en dirección a Issei, este disparó un gigantesco rayo de magia que sin poder hacer nada al respecto se llevó al dragón por delante. Una inmensa explosión arrasó con todo a su paso, los amigos de Issei gritaron su nombre al ver a este ser consumido por la explosión. Luego de que se disipó un poco la explosión, se pudo ver al dragón con casi toda su armadura destrozada, el castaño sufría un indescriptible dolor luego de recibir tal ataque por parte de la bestia del apocalipsis, sin embargo, incluso con todo ese dolor y posible daño bestial que recibió luego de tal ataque, Issei tuvo que levantarse otra vez. Con todas sus fuerzas reparó la armadura del Susanoo y con un grito de guerra que casi destroza sus cuerdas vocales el dragón emperador rojo, Gyudo Issei se lanzó a la batalla, incluso si un solo ataque podía acabar con el uno. Al ver lo que ocurría los líderes de las facciones bíblicas, dioses y demás seres mitológicos se prepararon para luchar contra el Triexa y sellarlo, la ayuda de Issei les conseguiría el tiempo suficiente para preparar el sello que usarían y la oportunidad para golpear a la bestia con él. Era muy arriesgado, era probable que fallaran, pero no era momento de pensar en esas cosas, tenían que actuar rápidamente sin importar el costo, esta era una guerra ya no solo por la dominación o la supremacía, no, era una batalla por la supervivencia del mundo como se le conoce. Dioses, demonios, ángeles y caídos se elevaron a los cielos y dispararon con todo lo que tenían a la bestia del apocalipsis, el Triexa apenas si sufría daño con ataques tan insignificantes, sin embargo, aquella distracción le dio el tipo suficiente a Issei para llegar a donde estaba la bestia y clavar su lanza en una de sus cabezas, una en donde la bestia estaba cargando magia para dispararle a sus enemigos, solo para que cuando Issei la atravesará la magia explotará en la boca de la cabeza del Triexa, haciéndole un daño considerable pues fue su propio poder lo que la lastimó. A punto de hacer una referencia al único personaje bueno de Nanatsu no Taizai aparte de Ban, el castaño tuvo que contenerse pues el Triexa lo agarró del pecho clavando sus garras en este, el dragón rugió de dolor levantando su brazo para empezar a golpear a la bestia del apocalipsis en sus cabezas gracias a la cercanía que tenían. El agarre del Triexa era demasiado poderoso, el dragón sentía como su pecho casi se desprendía de su cuerpo por el agarre de la bestia, ni siquiera atacando sus cabezas con la lanza de Longinus pudo soltarse de su agarre. Roa. El dragón rugió con fuerza, la gema de su pecho brillaba con fuerza, se podía sentir su poder fácilmente, Longinus Smasher.
Gritó el dragón con todas sus fuerzas antes de que un rato de energía verde saliera disparado de su cuerpo golpeando al Triexa. La fuerza de su ataque fue tal que la bestia del apocalipsis fue empujada hacia atrás, e incluso así Issei no detuvo su ataque hasta alejar a la bestia cientos de metros, solo para que luego una inmensa explosión producto del Longinus Smasher consumiera el cuero entero de la bestia del apocalipsis. No contento con eso, el dragón sacó shurikens de sus manos con la forma del Kamui, este le apuntó al lugar en donde cayó el Triexa y lanzó los shurikens con todas sus fuerzas, Kamui shurikens. Los shurikens chocaron contra el cuerpo del Triexa, todo el polvo causado por la explosión anterior fue absorbido por la distorsión masiva en el espacio que crearon los shurikens al chocar contra la bestia. Al ver cómo logró aprisionarla, Issei no perdió el tiempo y se lanzó contra ella, cayendo justo encima de ella y aprisionándola envolviendo sus brazos en el cuello de esta, sosteniendo algunas de sus cabezas con dos brazos extras que creó con el poder del Susanoo. Los líderes de las facciones, dioses y seres poderosos rodearon a la bestia formando un círculo masivo, utilizando toda la magia que tenían y los inventos de Azazel. Estos lograron crear un círculo mágico justo debajo de los pies de la bestia. El Triexa se movía por todos lados tratando de quitarse a Issei de encima, la armadura del Susanoo de Issei se desmoronaba como si nada y la Juggernaut Drive se quebraba, no le quedaba mucho tiempo. Groa Ara. El Triexa rugió mientras liberaba su inmensurable poder, quebrando la armadura de Issei junto con su Juggernaut Drive y desactivando el Kamui. El cuerpo de Issei medio muerto fue mandado a volar. Los líderes no perdieron tiempo y utilizaron toda su fuerza para formar una barrera alrededor del Triexa, la bestia del apocalipsis, y los líderes poco a poco eran absorbidos por el círculo mágico. Una era el final, todo había terminado. Cap 93. The End. Así que, ese fue el final. La guerra contra la Chaos Brigade, contra Clipot, terminó. Las consecuencias de la guerra se presentaron pronto, Issei fue internado en un hospital de inframundo. Las heridas que sufrió por el último ataque del Triexa fueron mortales, sin embargo, su cuerpo lo soportó y simplemente fue internado para que se recuperara del todo. Sus huesos estaban hechos polvo cuando lo encontraron, apenas si lograron reparar todo el daño que tenía. La mayor parte fue gracias a Asia Argento y el apoyo de la familia Phoenix, los cuales no pretendían dejar a su hija sin novio. Rias, a pesar de estar dolida por la situación de su hermano, se tomó el máximo tiempo posible para pasar junto a Issei, esperando a que éste despertara para explicarle todo lo sucedido. La batalla había terminado, la organización terrorista y el Triexa se habían ido. Desgraciadamente los líderes de las facciones tuvieron que sacrificarse. Sin embargo, los puestos de Mao, Overlord del Cielo y líder de Grigor y ya estaban siendo tomados. Otra cosa que Rias tenía que decirle a Issei era que lo habían nombrado Mao Lucifer y. Sí, Sir Zetch preparó todo para que se quedara con el título de Satán Carmesí, quiera o no. Sería difícil explicarle eso a Issei, probablemente se enoje, pero con suerte estaría lo suficientemente cansado para no hacer una rabieta y destruir el hospital 3MHN. El castaño hizo un ruido al empezar a despertarse. Rias, que se encontraba a su lado, se llevó las manos a la boca, casi soltando un par de lágrimas por ver a su pareja despertar. Estuvo una semana en coma, fue pura suerte que no durará más tiempo así. Me duele hasta el alma. El castaño se quejó mientras intentaba sentarse en la camilla. Rias rápidamente lo ayudó a sentarse, recibiendo un gracias de parte de su novio. Una vez Issei se sentó, ambos se quedaron callados por un largo e incómodo minuto. Issei trataba de recordar qué es lo que había pasado, pero todo se volvió negro luego de perder la Juggernaut Drive. Este volteó a ver a Rias con una mirada complicada. Supongo que ganamos, ¿cierto? La pelirroja lo volteó a ver y asintió. Issei apretó las sábanas de su camilla, y Sir Zetch, Azazel, Michael y los demás líderes. Rias volteó a ver la ventana de la habitación. Ella suspiró. Ellos están con el Triexa ahora. Issei bajó la cabeza. Habían ganado, pero ¿a qué costo? Estaban vivos, pero los líderes tuvieron que sacrificarse para eso. Ellos aún están vivos, y al parecer tienen pensado crear una forma para contactarnos de vez en cuando. Ante lo dicho, Issei levantó su cabeza para mirar a Rias con una ceja arqueada. Ella simplemente sonrió. Aún no están muertos, y quién sabe, tal vez algún día podamos sacarlos de ahí. Después de todo aún tenemos varios milenios para poder hacerlo. Ella soltó una risita. El castaño sonrió ya sintiéndose un poco más aliviado gracias al comentario de su pareja. Ah, y ahora tú eres el Mao Lucifer 3, ¿qué? Las cosas siguieron su rumbo luego de aquella guerra. Los demonios del grupo Gremori y Citri regresaron a la academia luego de un tiempo de descanso. Issei fue recibido por un puñetazo de Tsunade. Estaba molesta con él por haber faltado tanto tiempo.
Las chicas que estaban en el harén de Issei regresaron con él a su hogar, incluso Yura, que es del grupo Citri, aprovechaba de vez en cuando para colarse a la casa de este, de vez en cuando Conan iba con la excusa de pelear, aunque quería verlo a él más que nada. Yasaka y Kunou también visitaban a Issei y las chicas de vez en cuando. La reina Youkai se había vuelto bastante cercana a Issei, ellos se llevaban bastante bien y Kunou disfrutaba ser acariciada por Issei, incluso si era bastante humillante para ella. El día en el que Yasaka y Tsunade se vieron por primera vez fue un espectáculo salvaje para Issei, presenció un choque de pechos que casi sacude toda la casa, fue increíble. Una otra persona que aprovechó para visitar a Issei con la excusa de ver cómo se encontraba luego de la guerra fue Valerie. Cuando Gasper y ella se encontraron fue un infierno para Issei, recuerda la escena de sus padres corriendo en el atardecer en un acantilado para luego abrazarse de forma melosa mientras las olas chocaban entre sí. Pues eso mismo, y sí, Issei por casualidad tenía el Sharingan activado otra vez. Mis ojos. Las cosas se habían calmado por el momento, pero Issei sabía desde el fondo de su corazón que más cosas pasarían en el futuro, pero esta vez se aseguraría de estar listo para afrontarlas. No importa quién viniera después, no le importaba si era un dios, un dragón, o la mismísima muerte, él se encargaría de todos esos problemas para que sus seres queridos puedan vivir una vida tranquila. Porque ese es su camino, niña, una voz llamó detrás del castaño. Ara, una segunda voz se escuchó. Issei-san, y una tercera. Issei. Issei-senpai, Issei Nia Youdou Kun Youdou Issei Mokoso. Varias voces se escucharon detrás de Issei, este volteó a ver para atrás con sus ojos bien abiertos, ahí estaban todas sus parejas, y Conan, el castaño levantó una ceja antes de ser agarrado por todas ellas sin que pudiera hacer nada. Su vida era bastante buena. Estaba satisfecho con ella. Y la defendería con todo lo que tenía, hasta el final. Fin del cap. Historia terminada.